TV presenta. Hoy en Estación Norte nos acompaña el maestro Emilio Gutiérrez de Alba. Vamos a platicar sobre su trayectoria y sobre su más reciente publicación, Pachuco de Oro. Y cerramos con Carrusel. Tenemos programa especial, les invito a que nos acompañen. Ya inicia Estación Norte, la revista cultural de UACJ TV 44.3. Comenzamos. Con un afectuoso saludo a quienes nos siguen a través del 44.3 en UACJ TV y por supuesto también a quienes lo hacen por medio de nuestro canal de YouTube, donde nos encuentra como UACJ TV. A quienes interactúan con nosotros por medio de las redes sociales, en Facebook y en Twitter nos encuentran como UACJ TV Oficial. Mi nombre es Noé Sánchez Navarro, qué bueno que nos acompaña a la emisión del día de hoy aquí en Estación Norte. Un honor para nosotros que en los estudios de UACJ TV el día de hoy nos acompañe, nos visite el maestro Emilio Gutiérrez de Alba. Muchísimas gracias, maestro, por acompañarnos. Mi estimado Noé, gracias. Muy buen día a ti y a tu amable teleauditorio. Gracias por acompañarnos. Pues fue difícil encontrarlo en redes sociales, pero bastó que le preguntáramos a alguien y lo contactamos, porque es famoso, es conocido, Emilio. Muchas gracias. Favor que me hacen. Bueno, pues antes de hablar de Pachuco de Oro, su más reciente publicación, digo que hablaremos de este libro porque si hablamos de todos los demás, pues no nos alcanza la media hora del programa. Pero antes de hablar de este libro, me gustaría mucho que nos compartiera sobre su carrera. ¿Cómo se inicia antes del, no sé si fue a la par, de su encuentro con la literatura, con las letras, con el periodismo? ¿Qué fue primero? El periodismo. Y de ahí obviamente surgió el gusto por escribir libros. Es que si alguien tiene tantas historias propias y ajenas que merecen estar en libros, son los periodistas, porque el periodista conoce toda la problemática, en este caso de aquí de Ciudad Juárez, como me ocurrió a mí. Y hay tantas cosas que merecen realmente, que meritan estar en libros, que no se pierda todo eso. Y claro, empezamos como periodistas y a través de tantos años, reportajes, entrevistas, me sirvieron 30 y tantos años después para ir armando libros. A la fecha tengo 16 libros editados. 16. 3 de ellos tienen la calidad editorial de la UACJ, nada más y nada menos. Miren nada más. Y uno de ellos que es Trick Track, Vieja Guardia, que es un libro sobre periodistas y periodismo. Trick Track, Vieja Guardia. Periodistas y periódicos, sí. Ese me lo editaron los talleres gráficos del gobierno del estado. Ganó un primer lugar en un concurso que hubo en aquel entonces, fue en el 2008. Un concurso convocado por el gobierno del estado sobre la historia de los medios de comunicación. Eran 5 categorías. Yo participé por medios impresos con ese libro y gané el primer lugar. Mire. En medios impresos. ¿Cómo inicia en el periodismo, Emilio? Entiendo que fue en el fronterizo. Sí, me remonto unos pocos años atrás. Yo soy nativo de Torreón, Coahuila. Mis primeros 18 años los pasé allá inmerso en la artisteada. Yo fui cantante, estudié bel canto desde la niñez, todos los programas en las escuelas y a todos los niveles de la educación. Yo era el del número de canto. Okay. A los 15 años empecé a estudiar bel canto. A los 18 tenía yo un programa en la XBP, que era la estación de mayor potencia en La Laguna. A la 1 de la tarde, 15 minutos con 3 canciones. Y cuando fallece mi maestra de canto, yo sin saber nada de periodismo, bueno, claro, en la escuela, pues el periódico de la escuela y todo eso, que escribía una mano y lo pega uno allí.
pero yo no sabía en realidad lo que era nota informativa, reportaje o entrevista, ¿no? Pero hice una semblanza de mi maestra, me la publican en el periódico La Opinión, que era el segundo periódico en Torreón en esa época, porque el periódico líder era El Siglo de Torreón, luego La Opinión. Lo llevé allí porque por ahí pasaba todos los días cuando iba a la secundaria, a la prepa, y me lo publicaron. ¿Usted lo dejó ahí en La Opinión? No, entregué al jefe de información. Era una semblanza de una dama muy conocida, muy respetada, y a lo mejor por eso lo publicaron en primera plana. Ahí empezó a nacer algo en mí respecto al periodismo. A los 18, 19 años emigro a Ciudad Juárez, ¿y qué hago? Dejo toda mi vida artística y me dedico de lleno al periodismo. Empecé, como te lo comento, en el periódico El Fronterizo. Empecé como empezamos todos en aquel entonces. En aquel entonces no había licenciados en periodismo ni en ciencias de la comunicación. No había universidad. Estamos hablando de principios de los 60. Habrían de pasar muchos años para que llegara a la universidad. Y aprendíamos en aquel entonces en la marcha. Llegabas como principiante, te mandaban con un reportero. A mí me mandaron con el reportero de la fuente policíaca, que eran malhoras, el reportero y el fotógrafo, porque a todo principiante lo llevaban al segundo o tercer día al anfiteatro del hospital para ver tu primer muertito, decían. Y era la prueba de fuego, porque si no aguantaba el muchacho, ahí terminaban sus sueños de ser periodista, ¿no? Sí, más. Yo soporté. Lo único que siempre no me gustó fue el olor. Pero la visión de todo aquello, lo que hay en un anfiteatro, pues no me imaginó para nada, ¿no? Y me quedé. El 20 de diciembre del 61 obtuve mi base en el periódico El Fronterizo, que era el periódico líder. Era un núcleo cerrado que no cualquiera entraba. Y yo logré entrar. Y en enero del 2002, mi director, don Ricardo Isaca Ahumada, me da plaza también para El Mexicano, en la fuente policíaca. Por eso te comento, ¿no?, que yo trabajé en los tres, Fronterizo, Mexicano y Continental, que eran los periódicos que editaba diariamente la cadena García Balseca, una cadena de periódicos a nivel nacional poderosísima, ¿no?, propiedad del coronel José García Balseca. Y allí estuvimos hasta el 80. 1980. Habíamos hecho sindicato. Y el sindicato nos dio el gusto de ser sindicalistas 5 años, porque era un sindicato muy bravo, ¿no? Difícil. Yo de esos 5 años los primeros 3 años fui secretario de actas y acuerdos. Viajábamos anualmente a la Ciudad de México, a la revisión de contrato colectivo y todo eso, ¿no? Pero como te digo, el gusto nos duró 5 años porque a la quinta revisión, Mario Vázquez Raña decidió gastarse 38 millones de pesos en lugar de darle al sindicato los 3 millones que implicaba la cuestión del tabulador, ¿no? Pero todavía no recibía el cheque de liquidación cuando ya me estaban llamando de la OACJ. ¿En serio? Aquí estuvimos, aquí atrás estaba la dirección de difusión. El director era Fermín Robledo, el periodista muy conocido. Y ¿Fue su jefe? Sí, aquí estuvimos. Estuvimos 3 de los que salimos de la redacción del Fronterizo. Pero acostumbrados al diarismo, o sea, a escribir de diario, que si ahorita escribes, al mediodía ya está saliendo la nota, o sale mañana, o sale en la tarde. Y aquí hacíamos boletines y se publicaban cada mes, algo así, ¿no? Incursioné aquí en la televisión, porque también teníamos programa televisivo semanario. Sí, salíamos muy pimpos. Por ahí anda todavía esos videos, ¿sí? Sí.
Tesoro, ¿no? Sí, pero luego viene el proyecto del periódico El Universal de Ciudad Juárez y nos jalan para allá, para San Lorenzo. Ahí andábamos cuando todavía estaban abriendo las ajas para los cimientos del edificio, ¿no? Y ahí empezamos en el 80, fines del 80. Estuve allí 9 años, 5 de ellos como jefe de información. Luego, en el 89, fui al municipio, más bien me habló el presidente municipal y me dijo, ¿quieres ir a ayudarle a mi esposa a promocionar, a difundir el trabajo que va a realizar en el DIF? Claro, claro que sí. Aquí estábamos enfrente, por aquí más adelante estaba el DIF, y ahí estuve 3 años fabulosos en que hice lo único que sé hacer, periodismo. Muy bien. Y pasan los años y en el 2000, ya después de casi 40 años de diarista, decidí retirarme de andar correteando o provocando la noticia y me dediqué por entero a escribir libros. Como te digo, tantas historias que yo sabía, que yo conocía, que yo trabajé informativamente, empiezan a tener forma en libros. Sí, más allá de la ficción, la realidad, ¿no? Sí. Las historias. Sí, sí. ¿Cuál fue su primer libro, don Emilio? El espíritu del toques, de temática delincuencial. Muy fuerte, un hecho real. Cargado, me imagino, de todas las historias de cubrir la fuente policial. No, es un caso de un delincuente, de niño a adolescente, que según quienes lo protegían, lo cuidaban, lo respetaban, a pesar de ser un delincuente, asaltante y drogadicto, consideraba la gente que lo conocía allá en el centro, en la zona centro, que era una especie de Chucho el Roto o de Robin Hood, que robaban a los ricos y poderosos para ayudar a los pobres, y esto hacía este muchacho. Ya. El personaje, según me dicen, les gustó sobre todo a las damas, porque era un muchachote físicamente imponente, más de 1,80 de estatura, hacía físico-culturismo, y precisamente su labor de rescate de niños de la calle fue lo que le costó la vida. El jefe de la banda a la cual pertenecía, que era la Town 13, que rifaba y controlaba, decían, toda la zona centro en cuanto a carteristas, vendedores de puchadores de drogas, prostitución y todo eso, era un policía. Cuando se entera que este muchacho les quitaba la mercancía, o sea, niños que tenían en lugares para de ahí traficar con ellos, él en las noches iba y los rescataba, y el jefe de la policía, que era el jefe de la banda, ordenó matarlo. El muchacho todavía no cumplía 18 años cuando fue ultimado. Ya. El espíritu del toque no es tanto que sea un libro de fantasmas, ¿no? Sino es el espíritu, el legado de aquel muchacho, ¿no? Ya. Fue un libro de éxito de librería. Ese fue el primero. Eso fue en el 2001. En el 2002 edité El reverso de la medalla en cuanto al tema. Es el libro Tívoli, bailando con la historia de la música bailable surgida a través del siglo XX. Es un tesoro en cuanto que ahí hablamos de los músicos, que en aquel entonces vivían casi todos, ahora ya no existen. Me platicaron de primera mano la vida nocturna que hubo en los años 40, 50, todavía los 60 en Ciudad Juárez, que fue una chulada en cuanto Sí. Entonces, es el reverso de la medalla del otro. El primer libro, del Toques. Sí. Don Emilio, tengo que hacer un corte, pero tengo que preguntarle, para ir a este corte,
sobre alguna palabra que a usted le guste, alguna palabra que lo identifique, alguna palabra que tenga favorita. ¿Tiene alguna? Son dos. Dos, a ver. Periodismo, literatura. Muy bien. Pues no, pues eligió dos poderosas, ¿eh? Dos poderosas. Vamos a articulado esta serie que tenemos como un homenaje a la palabra. Vamos a conocer ahora cuál es el origen de las palabras más comunes utilizadas en nuestro país. Nos enlazamos a corte y regresamos para cerrar nuestra conversación con don Emilio Gutiérrez de Alba, quien está con nosotros aquí. Vamos a platicar en el segundo segmento sobre Pachuco de Oro, el último libro que recientemente ha publicado. Vamos a corte y regresamos. Esto es Estación Norte. ¿Cuál es el origen de las palabras más utilizadas en México? Neta, frecuentemente utilizada para decir de otra forma, ¿de verdad? ¿En serio? Proveniente del francés net, que significa puro o sin mancha. Entonces, cuando te digan neta, es una duda pura y sin objeción. El famoso chido es una de las palabras más utilizadas por los mexicanos para decir que algo está bonito. En la lengua asturiana hay una palabra que se pronuncia chido, que significa bello, hermoso, vistoso. Como dato extra, la palabra se encuentra en el diccionario de la lengua española. Cuando un mexicano dice chafa, hace referencia a la mala calidad. Esta proviene de la palabra gallega chafallada, que se refiere a las cosas sin valor, sin arte ni aseo. Va la última, la muy famosa güey. Un adjetivo mexicano para referirse a una persona tonta o a alguien que ha tropezado, pero es una expresión náhuatl, usada para denominar a los gobernantes de México Tenochtitlan, quienes ejercían su poder sobre el Valle de México. La palabra güey significa grande, largo, alto, por lo tanto sería gran gobernante, gran orador. ¿Quién lo diría, no? Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Estación Norte a través del 44.3. Aquí en el estudio de UACJ TV, Emilio Gutiérrez de Alba conversando con nosotros. Bueno, ya platicamos sobre su incursión en el periodismo. Anticipo que vamos a tener que tener segunda parte de esta conversación, ¿eh? Ya nos platicó sobre sus primeros dos libros y creo que es importante que platiquemos sobre su más reciente publicación, Pachuco de Oro. ¿Por qué este interés por escribir sobre este tema tan arraigado y con tanta identidad para la frontera? Primero toco madera y luego te digo que jamás digo mi último libro. No. Digo mi más reciente. El más reciente. Y el Pachuco de Oro es uno de los No, el último no, el más reciente. ¿Verdad? ¿Qué es este Sí. que está acá? Sí, el Pachuco de Oro. Me preguntan qué fue lo que me inspiró a escribir el Pachuco de Oro, por un personaje tan popular que vivió 19 años, 16 años en Ciudad Juárez. Para mis libros siempre he procurado, bueno, antes de esto te comento que el problema que tenemos los escritores es que ya casi nadie lee. La televisión, todas las cuestiones de la tecnología, los avances de la tecnología ha hecho que los libros pues, se queden en los estantes. Y para que nos lean, hay que escribir bien, ameno, y yo busco temas amenos. Uh-huh. Y si algo jala, interesa a todo mundo en México, es Tintán. Germán Valdés Tintán. Con decirte que la primera edición del Pachuco de Oro fue de 1000 ejemplares y ya casi no tengo, ya casi se agotaron. Este libro tiene 2 años enlatado, porque mi propósito era tenerlo para cuando inauguraran el Museo Tintán, uh-huh, presentarlo allí y que coincidiera
con el aniversario 101 del natalicio de Tintán. Tintán. Pero la anterior administración municipal terminó y no se inauguró porque tenía defectos, tenía problemas el edificio. Entró la nueva administración y todavía no se llevaba a cabo. Pero hay una nueva directora, la licenciada Graciela Espejo, que le está metiendo mucha actividad a ese museo que se llama Sala de Arte y Cultura Germán Valdés Tintán. Y los escritores, la Sociedad de Escritores de Ciudad Juárez, de la cual fui cofundador en el año 2000, estamos cumpliendo 18 años, está participando. El sábado anterior al sábado 17 se presentó, se le hizo un homenaje a un socio que es un cinematografista, Rodolfo Rodoberti. Y al siguiente sábado, que fue el sábado 17, me programaron a mí para presentar Pachuco de el Oro. Pachuco de Oro. Y allí estuvimos. Sí. ¿Qué sigue para usted? Porque si quiero ser insistente en eso, dice, es mi más reciente libro y me gusta la idea de que entonces sigue trabajando ahí en el tintero. Sí. Después del Pachuco de Oro, escribí y editamos La Casa Bajo el Puente, un caso real de una serie de homicidios, un homicidio serial que ultimó como a 4 o 5 jovencitas en el puente negro del cauce del río Bravo, ¿no? En el año 83. Se llama La Casa Bajo el Puente, porque este individuo llevaba a las jovencitas entre las traves. O sea, me preguntan, ¿cómo puede haber una casa bajo el puente? No es que esté en el cauce, sino estaba entre las traves, un espacio, vamos a decir así, con una entrada a gatas, y los delincuentes ahí hicieron su casita, pusieron unas tablas, y allí estaba pues, para los paris, marihuana, para esnifar y todo eso, y allí ocurrieron todos estos crímenes. Esa es La Casa Bajo el Puente. Luego escribí y publiqué El General Rosendo de Anda, del juicio salomónico al juicio sumario, porque les aplicaban juicios sumarios a los delincuentes, y según la historia y la leyenda, fueron 2 años nada más de una tranquilidad absoluta, de una seguridad total en Ciudad Juárez, en que los delincuentes de fuera no venían, y los de aquí, los que alcanzaron a huir, se salvaron, pero otros no. Esos terminaron ejecutados por allá donde en aquel entonces se llamaba Palochino, donde ahora está ya fraccionado y es la colonia Aztecas. Sí. Entonces dicen que las familias de Ciudad Juárez, ponle que estamos hablando del 47 y 49, pues la población sería que de unos 300, 400 habitantes, ¿no? Pero que las familias dejaban en las noches las ventanas y puertas abiertas por el calor que siempre hace aquí, y nada había quien los molestara. Distinta a lo que está pasando años después, ¿no? Claro. Ese fue el libro El Pachuco, General Rosendo de Anda. Luego, el que sí es el más reciente, es otro libro cuyo título es Los retos del amor en los dominios del diablo. Ah, caray, ¿y ese? Es la historia real de una hasta eso era paisana, mía, de La Laguna, una jovencita que para subsistir piscaban los algodonales de allá. Tú sabes que el algodón de La Laguna era como era el algodón del Valle de Juárez, sí, ¿no? La fibra más fina, equiparable era la fibra de Egipto, ¿no? Casada, y el marido era estadounidense, la abandonó, posteriormente fue y le robó a su niñito de 2 años para llevárselo a Estados Unidos. Entonces esta muchacha, veinteañera, se viene a la frontera siguiendo al individuo y para rescatar a su niño, pero aquí se queda. ¿Qué hace para subsistir una pescadora? Pues sí, también había en el Valle de Juárez la pesca de algodón, pero ella
se mete de cantinera, le dan trabajo de cantinera, de ayudante de cantinero. Luego, por voluntad propia, se mete a fichar, cantinera, fichera, y pasa el tiempo y se convierte en una, con visión empresarial, se convierte en una empresaria. Llega a crear 6 o 7 casas de modas. Ella vestía a las artistas de aquel entonces, de los cabarets. Y como al lugar donde llegó a trabajar de fichera estaba a pocos pasos de la calle Mariscal, que en los años 40 le decían la calle del diablo, pues toda esa área pues eran los dominios del diablo. Entonces, ella tenía una cosa, que fue cantinera y fichera, pero no prostituta. Cuando yo la entrevisté, y era una señora de 80 y tantos años, ciega, me dice, mire, por esta joven, yo no fui prostituta, porque le juré a mi hijo robado, que si algún día lo llego a encontrar, que no se vaya a avergonzar de su madre por haber trabajado en eso, ¿no? Y también por mi propia dignidad. Entonces, de mí podrán sacar todos los hombres, menos eso. Y de ahí es el título de Los retos del amor en los dominios del diablo. Don Emilio, para finalizar, por favor, ¿cómo contactarlo, cómo conseguir sus libros? Bueno, por lo pronto el Pachuco de Oro va a estar en el Museo Tintán. Ok, muy bien, que está precisamente por la Mariscal. Sí. Perfecto. Mariscal y a pocos metros de la Mejía. Muy bien, bueno, pues ahí está la información por si ahí quieren adquirir el Pachuco de Oro de Emilio Gutiérrez de Alba, ahí en la Sala de Arte Tintán, Germán Valdés Tintán. Don Emilio, pues agendamos segunda parte, ¿le parece? Para seguir conversando. Viene. Órale, pues. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Un honor que esté por acá. Bueno, nosotros cerramos el capítulo de hoy presentando Carrusel, un video que traemos de la red para aquí, para la pantalla. Algún video que tenga que ver, pues, con tintes culturales y lo presentamos aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos en la emisión de hoy. A nombre de todo el equipo de producción que hace posible Estación Norte, mi nombre es Noé Sánchez Navarro. Yo le pido un favor, asómese a la cultura. Hasta la próxima. Capaces de comprar equipos de fútbol, ni los futbolistas de cualquier etnia o raza que cobran cantidades millonarias, ni molestan los gitanos triunfadores en el mundo del flamenco.